Vamos a abrir en la voluntad del Señor esta tarde el libro de los Salmos, ahí en el Antiguo Testamento, y vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor el Salmo número 3. Y recuerda que el libro de los Salmos es un libro que contiene canciones, que contiene poemas y que son apropiados o aplicativos para todo tipo de estado de ánimo, para todo tipo de estado del alma. Hay un salmo para cada estado de ánimo. Un hermano dijo, siempre hay un salmo que describe nuestro estado de ánimo. Siempre hay un salmo que describe nuestro estado del alma. Y a veces el encabezado, el titulito que aparece en el salmo, nos da pistas de esto, de lo que va a ir el salmo que vamos a leer. Otras veces no lo dice directamente, pero lo podemos deducir por el contenido del salmo. Y lo que vamos a ver aquí en este salmo número 3 es la descripción de lo que estaba pasando en la vida del autor. Vamos a ver la descripción de la aflicción que sobrevino sobre la vida de este autor. Ahora, ¿cómo es este salmo? Solo si lo miras desde arriba, puedes ver que es un salmo breve, que es un salmo pequeño y que además va a ser un salmo que nos va a recordar que el movimiento se demuestra andando, Fíjate, salmo número 3, dice ahí, salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, versículo 1. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Selah. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su santo monte. Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Selah. Y este es el salmo que meditaremos de forma breve en esta tarde. Y David está escribiendo aquí en unas circunstancias tremendamente complicadas. Estaba escribiendo por definición en medio de la adversidad. Fíjate, el propio título de este salmo dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y la Escritura muestra cómo desde que David peca con Betsabé, recuerda ese pecado de adulterio, que no se quedó ahí, sino que luego hizo que terminara matando al que era el marido de Betsabé. Pero ese pecado de adulterio trajo como consecuencia una ola, una marea de pecados posteriores. Y eso hizo que tuviera que terminar huyendo de Jerusalén. Fíjate, solo para ponerte en el contexto, si vas un poco al segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, vemos esta realidad. Después de la situación crítica de pecado de Samuel, después de que esta ola pecaminosa le hiciera tener terribles consecuencias hasta el punto de tener que huir, el Señor manda a Natán, al profeta Natán, para confrontar a David. Y dice segundo de Samuel 12. Entonces el Señor envió a Natán a David. Este fue el profeta que Dios eligió para confrontar a David. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Entonces Natán dijo a David,
Tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Y lo han matado con la espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Fíjate, versículo 11, así dice el Señor. He aquí, fíjate, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. De tu misma casa levantaré el mal contra ti. Esto nos lleva directamente al Salmo 3. Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Bueno, esto nos contextualiza el Salmo número 3. Entonces tenemos a David, que aunque él era el rey de Jerusalén, su hijo Absalón se había levantado contra él. Y mientras David está teniendo que huir de la ciudad de Jerusalén, mientras que David está teniendo que abandonar su gran palacio, mientras está huyendo porque lo querían matar, en medio de toda esa gran amenaza, es que escribe el Salmo número 3. Y claro que va a tener una aplicación directa para nuestra vida. Y será que en medio de circunstancias complicadas, en medio de circunstancias adversas, en medio de circunstancias difíciles, es cuando tenemos que seguir el ejemplo, en este caso, del propio David y aplicar lo que sabemos a la luz de la Escritura. Un salmo breve y que podemos dividir en 3 bloques sencillos. 3 bloques que van a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo demuestra David que Dios es su fortaleza? ¿Cómo demuestra David que Dios es su fortaleza? Lo hace fundamentalmente de 3 maneras. Primera de ellas, en medio de la tribulación, David ora. Versículos 1 y 2. En medio de la tribulación, David ora. Versículo 1 y 2. En medio de la tribulación, David confía. Versículos 3 al 6. En medio de la tribulación, David confía. Versículos 3 al 6. Y el último punto, en medio de la tribulación, David adora. Versículos 7 y 8. Bueno, vamos con el primero de ellos. En medio de la tribulación, en medio de la amenaza, David ora al Señor. Fíjate, versículo 1 y 2. Oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. ¿Qué está haciendo aquí David? ¿Cómo empieza este salmo? Bueno, empieza clamando al Señor. David le está exponiendo al Señor su situación. Le está diciendo, Señor, ¿cómo se han multiplicado los adversarios contra mí? Está clamando al Señor y fíjate que hay una palabra que se repite 2 veces y es muchos. Aparece en la mitad del versículo 1, muchos se levantan contra mí. Principio del versículo 2, muchos dicen de mí. Esta idea de muchos nos lleva a la realidad de que no era
una situación simple, no era una situación sencilla, no era que 2 o 3 estuvieran buscando matarle, prenderle, sino que verdaderamente su vida estaba en peligro. Su vida estaba en peligro de muerte verdaderamente. Y por eso él clama al Señor y dice, oh Señor, y le presenta su situación. Mira, Señor, mis enemigos se han multiplicado, muchos están contra mí y muchos están diciendo que para mí no hay salvación. Lo primero que está haciendo David en medio de la prueba, en medio de la adversidad, es orar al Señor, es poner al Señor su compleja situación, transmitirle al Señor la realidad de cuántos adversarios habían multiplicado contra él. Por supuesto que esta situación no se escapaba del control soberano de Dios. Dios sabía que los enemigos habían multiplicado contra él, pero él clama al Señor y le dice, Señor, esta es mi realidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos tú y yo en medio de una situación que es complicada? ¿Clamamos al Señor como nuestro primer recurso? ¿O acudimos a Él cuando nos falla el recurso del amigo, el recurso de la psicología, el recurso del Internet? Y ya cuando estoy desesperado en última instancia es que digo, oh Señor, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? Lo primero que hizo David, demostrando que Dios era su fortaleza, era orar y exponer al Señor su situación. Ahora esto no se queda aquí, después de los versículos 1 a 2, sino que en los versículos 3 al 6 vemos cómo David, en medio de la tribulación, confía en el Señor. Los versículos 3 al 6 nos llevan a considerar la confianza en el Señor. Fíjate, versículo 3. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. En medio de la tribulación, en medio de la amenaza, ¿a quién acude David? Acude al Señor, versículo 3. Mas tú, oh Señor, acude a el único que verdaderamente es el refugio, al único que verdaderamente puede sostenerle, al único que verdaderamente puede protegerle. Y eso es lo que nos dice el versículo 3. El versículo 3 describe lo que verdaderamente era Dios para él y lo que verdaderamente es Dios para ti y para mí. Y lo primero que dice es, eres escudo en derredor mío. Y esa palabra está relacionada directamente con la parte defensiva. Nuestra defensa, la defensa de David, está en el Señor. Dios era aquel que le defendía. Era el escudo que estaba alrededor suyo. No solo se queda ahí, sino que además dice el versículo 3, mi gloria. Y esta idea de gloria da la idea nuevamente de protector, aquel que protege, aquel que cubre la situación de tu vida. Y en tercer lugar, dice ahí, el que levanta mi cabeza. Y esta idea está relacionada directamente con la idea de cuidar mi propio honor. Es el que en medio de la adversidad, en medio de la tragedia, en medio de la tribulación, es el que me permite tener la cabeza en alto. Es el que cuida de mi propio honor, el que sostiene mi honorabilidad. Mas tú, oh Señor. Y dice el versículo 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Una vez más, y esto es un principio bíblico, clama al Señor y el Señor te va a responder.
Y David dice que con su voz clamó al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Y esa idea de monte ahí nos da la idea de algo que dura en el tiempo, que es estable, que se mantiene, que aun cuando todo es el caos, en medio del terremoto más grande, en medio del conflicto más grande, de la adversidad más grande, el Señor está en su santo monte, estable, mantenido a pesar de las circunstancias. Y dice el 5, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. Cuando hay millares de personas que quieren ir contra ti para matarte, cuando pienses en la situación más trágica de tu vida, cuando sea tan trágica que te puede quitar el sueño, fíjate lo que dice aquí David. Me acosté y me dormí. No se tomó una valeriana, no se tomó un Valium, no se tomó ninguna droga para dormir, sino que el motivo lo da un poco más adelante. Me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. David podía descansar aún en medio de las peores circunstancias. Y esto no era por ninguna fórmula secreta, por ninguna fórmula mágica, sino que dice ahí al final, pues el Señor me sostiene. Y esta idea de sostener es la idea de tenerte ahí sujeto en la palma de su mano. Él te está sosteniendo. Y aún en la circunstancia más difícil, aún en medio de la adversidad más profunda, el Señor me sostiene. Una vez más, David demuestra su confianza, dice en el versículo 6, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. 10 millares no es un número concreto, sino que la idea para nuestra traducción hoy sería millones de millones, o billones de billones, o trillones de trillones. Lo que está diciendo ahí el autor en el idioma original es la idea de el número más alto que pueda existir. El número más alto en el que David podría escribir. Y está diciendo, no temeré, aunque ese número infinito de enemigos se hayan puesto en derredor contra mí. Tremendo. En medio de una circunstancia difícil, en medio de una circunstancia de tremenda adversidad, David tiene su confianza en el Señor. Aquel que es el escudo, aquel que responde, aquel que sostiene y protege. Pero no solo David demuestra que Dios le protege, que Dios es su confianza por medio de la oración, por medio de la confianza, sino que los versículos 7 y 8 nos llevan a considerar la adoración. En medio de la amenaza, en medio de la tribulación, ¿qué hace David? David adora al Señor. Fíjate cómo acaba este salmo. Versículo 7. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompes los dientes de los impíos. Versículo 8. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Así acaba David, con confianza y adorando al Señor. ¿De qué estaba seguro David? De que era Dios quien estaba peleando sus batallas. Que era Dios el que estaba luchando las batallas por él. Y por eso pide con esta adoración que se levante, que actúe y que salve. Y podemos pensar, bueno, esto suena poco cristiano, ¿verdad? Básicamente cuando leemos la parte final del versículo 7, rompe los dientes de los impíos. ¿Sabes que está diciendo? Rómpele los dientes a todo eso, ¿verdad? Hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. Y lo que verdaderamente está clamando David al Señor es que Él castigue el mal.
que Él es el único que puede hacer frente, que puede derrotar al mal. Y dice, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. La salvación es del Señor, dice el versículo 8. Y esto da la idea de, o me salvas tú, o no hay salvación. O me salvas tú, o me libras tú de esto, o no hay salvación. ¿Por qué dice esto el salmista? Bueno, lo dice porque Dios es el origen de la salvación y porque Dios es quien aplica la salvación. Dios es el origen de la salvación y Dios es el que aplica la salvación. David sabía que no había otra salida en medio de esa circunstancia tan terrible, a menos que esta salida viniera de Dios. Y esta es la realidad a la que muchas personas se enfrentan hoy en día. Muchas personas necesitan saber que o la salva Dios o no hay salvación. Ahora, ¿cómo está salvando Dios hoy en día? ¿Cómo es que alguien puede ser salvo hoy en día? Bueno, esto solo es posible por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, alguien que fue descendiente de David. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1. Él estaba en el linaje de David. Y Hechos 4:12 nos dice que no hay otra forma de ser salvos a menos que sea por medio de Cristo. Ve ahí por un momento, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12, es casi un versículo paralelo del Salmo 3, los versículos 7 al 8. Porque está diciendo la misma idea. O me salvas tú o no hay salvación. Dios es el origen de la salvación. Dios es el que aplica la salvación. Y está Pedro ahí ante las autoridades de Jerusalén y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre es el que aparece en el versículo 10, Jesucristo el Nazareno, el que aparece en el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Solo por medio de Cristo es que hoy alguien puede ser libertado de la esclavitud del pecado. Solo por medio de Cristo alguien hoy puede liberarse de la carga a causa de su pecado. Y por supuesto nos sumamos al clamor de David cuando decimos la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Pero fíjate, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, no solo tenemos el ejemplo de David, sino que hay un ejemplo mucho más supremo, un ejemplo mucho más excelso, y es este mismo ejemplo, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Jesús. ¿Cómo respondió el Señor Jesús en medio de la prueba, en medio de la tentación? Ve por un momento ahí al Evangelio de Mateo. Al capítulo 4. Poco después de que el Señor Jesús fuera bautizado y un poco antes de que comenzara su ministerio, en el 4:17, el Señor Jesucristo fue tentado, capítulo 4, y fue tentado de 3 maneras diferentes. Pero fíjate cómo Él respondió, versículo 4:4. Vamos al 3. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más en el versículo 7, y después de ser tentado por segunda vez, Jesús le dijo, también está escrito. Y volvió a recurrir a la palabra de Dios. Y después de ser tentado por tercera vez, en el versículo 10, misma idea. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está.
El Señor Jesús, en medio de la prueba, en medio de la tentación, tomó como primer recurso la palabra de Dios. Y por supuesto, y esto es evidente a lo largo de todos los evangelios, su segundo recurso fue la oración. El Señor Jesús pasó su vida anegado de la palabra de Dios y anegado de la oración. Y claro que esto tiene una aplicación para ti y para mí. Si el Señor Jesús lo hizo, ¿cuánto más necesitamos hacerlo tú y yo? Así que, ¿cómo reaccionas en medio de la prueba? ¿Cómo reaccionas en medio de las situaciones difíciles, de la adversidad? ¿Lo haces confiando en la Escritura? ¿Lo haces confiando en las promesas de Dios? ¿Lo haces orando con confianza y adorando al Señor? En la Biblia hay una promesa que es para todo creyente, y es que las aflicciones van a venir sí o sí. Pero también hay una promesa y una realidad, y es que en última instancia la salvación es de Dios. Y la Biblia afirma que Él va a traer justicia y juicio sobre los impíos, pero que también ha traído y traerá liberación para aquellos que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. La tribulación vendrá. La adversidad vendrá, no será un camino fácil, pero hay un versículo y una promesa tremenda en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y esta es la promesa que el Señor nos da y que es una realidad aún en medio de la tribulación. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y lo que dice este versículo es que aún la tribulación no nos va a destruir en última instancia, sino que nos va a ayudar en nuestra santificación. Todo eso va a cooperar para nuestro bien, para acercarnos más al Señor, siendo victoriosos en Cristo. Que el Señor nos ayude a aprender de esta realidad y de este salmo, cuando aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la adversidad, podamos orar al Señor, confiar en el Señor, adorar al Señor, estar cerca de su palabra y agradecidos y centrados en la obra de Cristo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por el privilegio de estar congregados, el privilegio de abrir tu palabra, este precioso salmo, breve, corto, Señor, pero con tanto que animarnos y exhortarnos. Y, Señor, tomamos el ejemplo de David, cuando aún en medio de circunstancias tremendamente difíciles, él oró, clamó a ti, tenía la confianza puesta en ti y te adoraba, Señor, como el único que puede salvar, el único que podía liberarle. Y gracias, Señor, por el mismo ejemplo de nuestro Salvador, que aún en medio de la tribulación dependía de la palabra de Dios y dependía de la oración. Necesitamos, Señor, que estas realidades vengan a nosotros y podamos aplicarlas en nuestro día a día. Y, Señor, te ruego que si aún alguna persona, aún no siendo perseguida físicamente por nadie para muerte, aún no teniendo en derredor trillones de enemigos, pero, Señor, si
hay angustia, hay carga por el pecado, hay necesidad de consuelo, que tú lo traigas por medio de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y te ruego, Señor, que traigas salvación, santificación a tu pueblo, a esta ciudad, conforme a tu voluntad, Señor. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.